título del mensaje en esta mañana es Dones, Oficios y Liderazgo. Vamos a tomar asiento y vamos, inclusive les invito al estar sentados, como muchos de ustedes saben hacer, tomar notas si es necesario, pero no con el fin de recordar, porque de hecho tienen siempre el bosquejo a disposición, todos los recursos de la iglesia a disposición, eventualmente si falla la grabación, siempre por uno u otro lado está el recurso. Pero, ¿por qué? El anotar fija mejor los conceptos, así como el oír, ver, anotar, repetir y enseñar lo aprendido. Bien. Ahora, es importante distinguir, vamos a empezar por los dones. Y escuchen, no voy a hacer una exposición exhaustiva de todos los detalles, atentos a lo que digo, en esta prédica. ¿Por qué? Porque abarca tanto que sería imposible si no hiciésemos como Pablo, predicar largamente hasta que haya auticos que se caigan por la ventana dormidos y se mueran. Bueno, acá no hay ventanas y espero no se duerman por lo menos. Pero lo hacemos lo suficientemente largo para darle a ustedes la información que necesitan, pero lo suficientemente corto para que no se agoten. Ahora, les ruego luego, no demanden que explique cosas, sino pregúntenlas en particular. ¿Para qué? Para que si tiene alguna duda, pueda expresarla a algún hermano. ¿Me puede explicar cómo ve el Señor en la Biblia esto o esto o esto? Bien, lo hacemos. Pero no pretenda que en una prédica entre toda la Biblia, porque no entra. Ayer mismo en el seminario, el pastor preguntaba, ¿quieren que hagamos una pausa? Porque ya llevamos 1 hora y media de exposición y hay más. No, quería decir bien, adelante entonces. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a pasar por varios temas que pueden llegar a provocar preguntas en ustedes y tranquilos, se las vamos a responder oportunamente. Para eso tenemos seminarios, cursos básicos, cursos más elevados, la prédica y el devocional personal, que son las 3 patas del crecimiento espiritual a través de la Biblia, lo cual es necesario tener en cuenta y no abandonar nunca en la vida. Nunca, no hacer, bueno, yo ya estudié un día, yo ya un día leí la Biblia, yo un día leí el libro de Esther, entonces yo ya sé. A veces somos de confiarnos en nuestra memoria, y nuestra memoria, usted sabe que a todos nos traiciona. Bien, entonces empiezo por los dones. Pero es importante distinguir entre los que son dones espirituales, atentos, y lo que son talentos naturales. Los talentos naturales son dones de Dios. Hay cosas que usted puede hacer que no aprendió a hacer, sino que perfeccionó a lo largo de su vida, ¿sí? ¿Está? Pero esos talentos son parte de la herencia biológica a través de sus papás, de ustedes. Y por otro lado, los dones espirituales son dados por Dios independientemente de los padres. O sea lo que usted sea, es un don espiritual de Dios, que no se recibe por herencia, sino por pura gracia. Los dones de Dios, a diferencia de los talentos, que también son dones, ténganse claro, pero dones espirituales y dones naturales. Unos se reciben a través de la herencia biológica y otros de manera directa
por la intervención del Espíritu Santo en un momento dado, en el llamamiento de la persona al servicio o cuando viene a Cristo, Dios le otorga dones, ya sea espirituales como los que fueron dados por naturaleza, o que son innatos, como se suele decir. Algunos tienen talentos innatos como en la música, la capacidad de enseñar, la capacidad de transmitir lo que sabe, otros habilidades naturales, pero también hay dones espirituales. Convengamos que todos son dones de Dios. Hay personas que saben cantar, por ejemplo, y cantan sin mayor esfuerzo, y otras que no afinan ni una nota, no hay forma de que le peguen a una nota al afinar. Pero bueno, es una carencia biológica que por más que le diga, ¡ay, qué feo que cantas!, es que no tiene la capacidad de hacerlo. Es como al ciego obligarlo a que vea, o al sordo obligarlo a que escuche, o al que no tiene oído medio decirle, ¡canta bien! Con todo, los especialistas dicen que todo el mundo puede aprender a cantar. Ahora, no será tan bella su exposición artística porque, y tomo el ejemplo del canto, ¿no? Hay miles de ejemplos, pero tiene la obligación de perfeccionarse en ese área. Pero naturalmente tiene el don de hacerlo, canta, afina. Vos lo escuchás desde niño hasta que es grande y después sale recibiendo un premio Grammy, en un sentido en general, no hablando de las personas, de los seres humanos. También son dones de Dios. Ahora, somos responsables de usar esos dones. Ya hablando en el marco de la iglesia, recuerde que todo don que tenemos es siempre, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, no para tu gloria ni la mía, ¿sí? Y de ninguna manera son para arrogarse cierta gloria personal. No. Son para humildemente y responsablemente, ¿sí? Y de Y, ponerlos a disposición y servicio de los demás. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, punto. Porque Dios así nos puso en el cuerpo. ¿Amén? ¿Está claro eso? Bueno, ahora recuerde que los dones espirituales no son fruto de la calidad humana, ni mía, ni tuya, ni de nadie. No es porque sos una mejor persona que Dios te da un don espiritual o un talento natural. Te lo da simplemente porque Él lo quiere. En la palabra de Dios hay 4 listas básicas de dones, y esas listas que están en la Biblia no son exhaustivas. O sea que son eso exclusivamente y nada más. No. Sino que, más allá de que ninguna de esas listas está completa por sí misma, revela en alguna medida las formas en que Dios opera en diferentes tiempos y maneras. Vamos a esas 4 listas primero, y rapidito, estamos en dones, ¿sí? Recuerde que es dones, oficios y liderazgo. Vamos a ver esto, ¿por qué la predica de hoy? Porque el objetivo es capacitarlos a ustedes para discernir, separar. El hecho de que una persona tenga un don, un talento natural, no significa que deba ser líder o que tenga que tener un oficio bíblico. No. Puede ser, sí, que coincidan, pero no necesariamente. Y nosotros decimos, y lo vemos en el campo evangélico en general, alguien que canta bien y vende muchos discos, se arroga a sí mismo
la autoridad para enseñar a multitudes la palabra de Dios, como si fuese ungido pastor y maestro. Y la gente le cree porque confunde que como Dios le dio un don muy especial para adorarle y alabarle y mover multitudes a eso, confunde el hecho de que, bueno, si Dios le dio un don, tiene autoridad para hablar. Falso, falso, falso. A veces se dicen, bueno, lo que pasa es que tiene 40 años de creyente. Bien, pero el hecho de que tenga 40 años de creyente no determina bíblicamente que la persona tiene la responsabilidad delegada de liderar o de tener un oficio en la iglesia. No, pero nosotros pensamos que sí, y no es así. Y eso quiero ayudarles a verle, a que ustedes lo vean, para que se paren en su mente y no digan, fulano tendría que ser tal cosa. ¿Quién te dijo? ¿De a dónde lo sacaste? Es tu percepción, pero la Biblia no enseña eso. Pero vamos, los dones, como dije, con el propósito de edificar la iglesia, no para arrogarse algún tipo de gloria o para que me aplaudan o me reconozcan. Están primeramente bajo el control soberano de Dios. Eso usted tiene que entenderlo, porque si no lo entiende, va a comenzar a opinar gratis. Y opinar es caro. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. No es para que esté al vicio, sino para que aproveche. Recuerda lo que decía Pablo a Timoteo, aviva el don que Dios ha puesto en ti para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Y qué don tenía Timoteo? El don de convertir el agua en vino. ¿Qué don tenía? El don de ser pastor y maestro de una congregación. Y al parecer él estaba perdiendo el objetivo de cumplir su oficio, que es a su vez un lugar de liderazgo y que a su vez es un don de Dios. ¿Vieron? Coinciden las tres cosas ahí. Pero él estaba descuidando el don. Por la presión social, la presión, él estaba descuidando el don. Entonces, aviva el don, le decía, vamos, ponete en tu lugar. ¿Sí? Le decía Pablo a Timoteo. Pero ese don fue dado por la imposición de manos del presbiterio. Pero a su vez, ¿quién puso ese don en Timoteo? Por Pablo o por quien fuere. Dios. Porque a y ahora vamos a una serie de dones espirituales, es dada por el Espíritu, con mayúscula, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. ¿Sí? 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiero rescatarlo. Los dones espirituales no los puedo repartir yo, en este caso, y no vamos, se lo cuento nada más, pero no lo vamos a desarrollar, porque aquí parte la gran discusión del cesacionismo
o el continuismo, ¿no? Si este tipo de dones espirituales siguen funcionando o ya no funcionan. Viene esa discusión, sana discusión. Por supuesto, la mayoría de creyentes inmaduros entra en la disputa del cesacionismo o no cesacionismo para dividir iglesias. La Biblia no enseña eso, pero los cristianos lo hacen igual. O sea, los cristianos básicamente buscan cualquier cosa para dividirse, para segregar, para separarse, para poner su rancho aparte. Es por una cuestión más de egoísmo, carnalidad y más que nada por inmadurez espiritual. Aunque tenga 50 años en el Evangelio, la inmadurez puede permanecer, o el error que nace del corazón, que se ha enfriado, se ha apartado de razón, como le pasó al rey Asa, como le pasó a Salomón, como le pasó a Ezequías, como le pasó a muchos al final del trayecto de su vida, se le chifló el moño. Y punto. Pueden ser esas dos cosas. Bueno, no vamos a entrar en la discusión del cesacionismo o el continuismo. Se lo cuento para que usted investigue si quiere. Le dije, no voy a desarrollar estas cosas. Solamente le cuento que, y le doy un detalle. En el tiempo que estos dones estaban, como toda manifestación grande del Espíritu, acompañó una nueva etapa del proceso de Dios o del plan de Dios, mejor dicho, en la historia de la salvación. Por ejemplo, ¿cuántas veces dividió el Mar Rojo el Dios del cielo en la historia de la humanidad? ¿Por qué no la dividió más veces? ¿Por qué no hubo otras personas que utilizaron una vara? ¿Por qué no hubo un Elías que fuera a dividir las aguas antes? O lo que fuese. ¿Por qué no? ¿Por qué no hubo otro que con un palo haga ese milagro? ¿Cuántas veces se dividió el Jordán para que pase el pueblo? Una. ¿Por qué no hubo más veces? Bueno, fue el comienzo con una manifestación poderosa de que cuando se dividió el Mar Rojo, ¿qué comenzó o qué se efectivizó de una vez por todas? La liberación del pueblo de Dios de los enemigos de Israel. Le dijo Moisés, los enemigos que ahora ves, nunca más los verás. Y nunca más los ven. Nunca más los vieron. Nunca más. O sea, los vieron, pero ya no eran presa de ellos. Qué lindo, ¿no? Cuando el Señor dice nunca más, es nunca más. Gloria a Dios. Amén. Bien. Cuando el Señor dice nunca más te dejaré ni te desampararé, ¿cuántas veces te va a desamparar? Nunca. Y hoy tampoco. Y mañana tampoco. Estoy todos los días hasta el fin del mundo con vosotros. Así que alégrense que Dios está con su pueblo. Amén. Si Él dice basta, basta. Y si Él dice estoy con vos, estoy con vos. Amén. Bien. Ahora, en el tiempo de las manifestaciones del Espíritu, como sobrevino el Espíritu, comenzaba la etapa de la iglesia. Y vino de repente... ¿qué vino? Un estruendo, un viento recio, vinieron como lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántas veces ahora usted vio en la iglesia fuego derramarse sobre las cabezas de la gente que habla en lenguas? ¿Por qué no se ve el fuego en las cabezas? Dígame por qué. Dígame por qué. Pues estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, qué sé yo, que Dios haga cosas. Pero ¿por qué Dios hace esas cosas? Bueno, porque tenía ganas de echar fósforos prendidos, como hacen los chicos que descubren cómo se prenden los fósforos y empieza a gastar la caja así. Entonces Dios dijo, ay, yo sé cómo se hace el fuego, y empezó a tirar fuego. Por eso no. ¿Por qué? Porque estaba comenzando una etapa, la de la iglesia. Derrama el Espíritu Santo, derrama señales, milagros, maravillas. Cuando vino Cristo, los milagros de Cristo, ¿qué eran? ¿Qué otro calificativo tenían los milagros? Empieza con S. Señales. ¿Por qué la palabra señales? Porque la palabra señales señalan algo. Señalan que el que hacía los milagros es Dios. Señalaban a Cristo como el Salvador. ¿Está?
Ahora, esos dones también fueron puestos sobre los apóstoles. ¿Para qué? Porque ellos eran los que iban a fundamentar la iglesia con las enseñanzas que transmitió Jesús a ellos. Entonces, Jesús, la piedra del ángulo, y los apóstoles son, ¿qué? Fundamento de la iglesia. Ya está puesto y nadie puede cambiarlo. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Y sobre ese fundamento se edifica la iglesia. Entonces, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Está oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca. Cada uno según edifique, según el material, el fuego probará la obra. O sea, más fuego va a haber, pero en el futuro para probar la obra, no para que se te prenda en la cabeza. Bien. ¿Había Nuevo Testamento impreso en esa época? ¿Cómo hacían las personas para saber si el que hablaba como profeta era profeta de Dios? ¿Qué tenía? La credencial que se le dio Jesús, que se la firmó él, puso Jesús, hijo de José, Jesús de Nazaret, y el sellito del ministerio de los 12. ¿Cómo? Con señales. ¿Sí? Estas señales apuntaban a eso. Respaldaban el hecho de que esa era la iglesia de Cristo, y la certeza de que la palabra que traían los apóstoles era indiscutible, porque ellos eran los que tenían la autoridad y el poder del Espíritu para hablar de parte del Señor y comunicar la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo en realidad. Le dicen la doctrina de los apóstoles, ¿por qué? Perseveraban en la oración, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Compartían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Inviten de paso. Compartían con alegría y sencillez de corazón. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Está bien? Bien. ¿Le gusta cómo vamos hilando las cosas? Yo quiero que se las sienten bien en la cabeza, para que no vean que estoy inventando nada, ni opinando o teniendo una perspectiva, sino le estoy informando. Si usted me pregunta, pastor, cesacionismo, continuismo, no voy a discutir ese tema ahora. Solamente le estoy explicando las bases para que usted discuta en su mente y se interese. Hay que estudiar porque el pastor habla cosas que están en la Biblia y yo no estoy entendiendo, y por ahí puedo opinar y decir tonterías. Entonces, para evitar decir tonterías, vamos a ponernos a estudiar. Bueno. Pero, por supuesto, requerirá de la gracia de Dios. O aprovechar todos los recursos. Susi habló de todos los recursos. Tenemos 120 exposiciones bíblicas al año, más todos los cursos. O sea que hay un montón. De los 120, ¿cuántos participa usted? Haga la cuenta. Entonces, con razón, me estoy perdiendo un montón de información. Sí. Porque la miro en internet, no. La miro cuando está grabada, subida, no. Entonces estoy perdiendo, sí. Punto. Ahí está el problema. O sea, muchas cosas se dijeron, se enseñaron, pero nunca las escuchó. Ahí hay un problema. Entonces hay que revisar esa parte. Bueno. Ahora, esos dones espirituales servían para sustentar a la iglesia en sus funciones. Pero comenzaron a aparecer las cartas de los apóstoles para regular. Se hacían copias, se enviaban copias y se les llamó escrituras también. Esas escrituras comenzaron a circular. Una vez que comenzaron a circular, llegado el año 300, se constituye el canon final del Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento tenía su canon en el 70 a.C., ya Cristo le llamaba la palabra de Dios, y en el 70 a.C. ya se había canonizado la escritura del Antiguo Testamento. Cerca del año 300 se canoniza la del Nuevo Testamento.
Eso no quiere decir que en el medio no se hayan tenido en cuenta, pero hubo que discutir mucho si era palabra inspirada o no inspirada en el medio, hasta que se logra por la gracia de Dios, en el tiempo de Dios. Ay, pero Dios no podía haber hecho en un día el Nuevo Testamento, sí. ¿Y por qué lo hace así? Porque Él quiere así, punto. ¿Qué le va a discutir a Dios por qué hace las cosas como las hace? Como discutimos siempre, ¿por qué Dios hace así? Y Dios te va a decir, ¿por qué no? ¿Vieron que nosotros hacemos así? No le ponemos a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hoy se va a encontrar con una encrucijada. Va a decir, tantas veces dije ¿por qué? Tantas veces abrí la boca. ¿Por qué no me habré callado y habré creído lo que dice la Escritura? Ahora, y es a donde voy, el punto 2. ¿Por qué? Porque terminamos con esto. Digo, ahora, ¿usted tiene el Nuevo Testamento? Toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir o instruir en justicia, a fin de que toda persona, vamos a decirlo así, todo hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Hace falta algo más? ¿Algún milagro para que usted sea lo que tiene que ser? ¿Hace falta alguna manifestación sobrenatural para que usted sea un hombre cabal, una mujer cabal, perfecta, preparada para toda buena obra, ser parte de la iglesia de Cristo, capacitada para defender con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de su esperanza? ¿Hace falta que usted haga un milagro? No. ¿Hace falta que usted sepa la Biblia, lo que ya está escrito? ¿Ahora lo sabe? No. ¿Y hace milagro? Tampoco. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, está lo fácil. Y vamos a buscar a alguien que me profetice y que me diga qué Dios dice. Ahí nacen los problemas. Entonces, ¿usted, pastor, está diciendo que los dones del Espíritu Santo cesaron? No le voy a decir. ¿Usted es cesacionista? No le voy a decir. ¿Usted es continuista? No le voy a decir. Pregúnteselo usted mismo de usted mismo. ¿Para qué quiere los dones hoy? ¿Para qué quiere las lenguas? A ver. Porque el que habla lengua se edifica a sí mismo. ¿No le acabo de decir que es suficiente toda palabra inspirada de Dios? Entonces no está bien interpretado. No. Lo que pasa es que es más fácil hablar en lenguas que ponerse a estudiar. Claro, ahí está el problema. En mí, no en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cesamos o no cesamos? Saque sus propias conclusiones. Estamos dones. No sigo más porque después llegamos a las 3 de la tarde y me van a retar. 2. Dios coloca a los miembros en el cuerpo como Él quiere y les da funciones diferentes usando la analogía del cuerpo, ¿no? ¿Recuerdan esto? Primero de Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No. Entonces ahora citó el verso 28. Saltamos al 28. Y aún nos puso Dios, amén, en la iglesia. ¿Por qué hace así, pastor? Bueno, ahora se va a enterar. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Que todo aquel que tiene algo tiene todo? ¿O todos tienen todo? ¿O algunos tienen una cosa y otros otra? ¿Sí? Pero ¿quién determina esto? ¿Y quién determina que haya primero, pastores, evangelistas, maestros y los pone en la iglesia? ¿Quién los pone? ¿Quién los pone? ¿Y por qué nos quejamos cuando el pastor dice que puso a alguien y a mí no me gusta? ¿Qué será el problema? ¿Que está Jesús a la puerta de Jesús es vida y llama y no le abrimos? ¿Usted está en una iglesia apóstata
o usted no está creyendo que Dios pone en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Piénselo, no me conteste, piénselo usted. Está una iglesia apóstata, ¿por qué no vas corriendo a otro lado? Digo yo, ¿no? ¿Qué hace dentro de una iglesia apóstata donde Jesús está a la puerta y llama? Anda a abrirle por lo menos. ¿Está? ¿Entiende esta disyuntiva? Mire cómo yo lo pongo, como la Biblia me pone a mí en jaque, ¿no? Porque yo a veces me aflijo, digo, Señor, ¿qué hago? Pero cuando la Biblia dice, Dios puso en la iglesia como Él quiso, entonces Dios va a hacer lo que Él quiera, acá, en Japón, en Norteamérica, donde Él quiera, va a ser como Él quiere, y cuando Él quiera, y de la forma que quiera, aunque yo me oponga. No, si yo me opongo, no. Si usted, pastor Carlos, se opone a Dios, Dios no va a poder con usted. ¿Cree eso usted? ¿Y por qué entonces hay gente, y no solo aquí, pasa en todo lado del mundo, como decía Susi, todo, o sea, no piense que nosotros tenemos problemas particulares aquí, sino que en todo el mundo pasa lo mismo, porque somos cristianos que no creemos las Escrituras, creemos en nuestra intuición, creemos en nuestra argumentación. Por eso la guerra hoy no es contra los perseguidores, sino contra argumentos trocados del infierno que parecen piadosos, pero son falsos, y que nosotros de alguna manera absorbemos y nos hacemos de ello nuestro tesoro, y a eso nos aferramos y argumentamos y disputamos. Y luego vienen los problemas, ¿por qué? ¿Por qué vienen las guerras entre vosotros?, dice Santiago. ¿Son por los demonios? ¿Por qué son las guerras?, dice Santiago. A ver, ¿alguno se acuerda? Por las pasiones que combaten en su interior. Codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia, pedís y no recibís, y si pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! Pobre iglesia la que hablaba Santiago. Menos mal que no éramos nosotros. Menos mal que la carta de Santiago no es para nosotros. Vio como a veces nos da con todo el serio, ¿no? Y no piense que yo, porque soy el pastor, quedo afuera. Me da cada bofetada el Señor a mí. ¿Cómo se la da a usted? Pero, ¿por qué sigo aquí? Y porque es gracia, no es ser canchero. Los cancheros son los que llegan al final. ¿Quiénes llegan? Y los que han recibido la gracia para llegar al final. ¿Tá? ¿Quién puso Dios entonces? Primeramente, apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién puso? Dios. Como Él quiso, cuando Él quiso, de la forma que Él quiso. Los dones son necesarios, dejaron de ser necesarios. Ahora está la Escritura, antes no había Escritura, ¿sí? ¿Por qué lo hizo así Dios? Bueno, pregúntele usted, investigue, estudie, vea. ¿Yo voy a ser cesacionista o no cesacionista? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? No le voy a decir, estudie. Si usted si se muere ahora, ¿para dónde va? Y si está seguro que va para el cielo, va para el cielo. Bueno, pero mi convicción nace de las obras, y por ahí no, porque nadie por sus obras será salvo. Pero yo hace 20 años, 40 años que soy creyente, nunca me aparté. Bueno, también eso le pasó al evangelista que estaba con Bill Graham. ¿Recuerda? Que ganó miles de almas para Cristo y un día se declaró ateo y se fue al infierno. Y bueno, ¿y qué? Entonces el problema es usted. ¿Está? Bien. 3 de las listas, ¿no? ¿Vieron las listas que vimos recién? Vamos 2 listas. Vamos a una tercera lista de dones. Él constituye el liderazgo como Él quiere y en tiempo y forma que Él quiere. Otra vez, Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
edificación del cuerpo de Cristo. Ve cómo estos dones y oficios, estos son oficios. ¿Qué son estos oficios? ¿Para qué son? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos templo del Espíritu Santo? La iglesia, nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento o el cimiento de la iglesia? Cristo. ¿Quién es Él? La piedra angular, ¿sí? Luego, la doctrina de los apóstoles, ¿qué es? También el fundamento, ¿sí? Y sobre eso, ¿qué edifica? ¿Quién edifica? Y los pastores y maestros llamados a edificar, ¿sí? Que son colaboradores de Dios, como Pablo, Apolos regó, Pablo plantó, no. Bueno, pero el crecimiento lo ha dado otra vez Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Mi trabajo es plantar y regar. El crecimiento lo da Dios. ¿Está bien? Ahora, mire cada uno cómo sobreedifica también. Responsabilidad individual, ¿sí? Podemos eludirla o podemos llevarla adelante responsablemente, la responsabilidad, valga la redundancia. Ahora, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de hacer una tarea, ¿cuál? Edificar la iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué es el oficio de la iglesia? Para ser ingenieros, médicos, abogados. No, para eso usted ¿dónde tiene que ir? A la universidad. ¿Está bien? ¿Está bien ir a la universidad? Si puede, pero yo soy grande ya, pero si puede y le da, vaya, aproveche. Más si tiene tiempo libre y recursos, hágalo, no hay ningún problema. Ahora, que primero siempre esté Dios. Amén, sí, siempre. Bien. Pero, ¿cuál es el objetivo del oficio del pastor y maestro? ¿Por qué? Ahora le voy a decir por qué. Pero eso al final. Ahora se lo cuento nomás, pues está en la lista. Bien, para hacer gente madura como Cristo. ¿Pero para qué a su vez? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, o toda enseñanza, gente que enseña por ahí, y los cristianos van. Y ahora que hay YouTube, y hay Facebook, y hay redes, ahí van los vientos de doctrina. Hay unos temporales, unos huracanes, ¿no? Por allí, y bueno, y algunos arrastran, terminan doctrinas extrañas, raras, apartados, ahí haciendo un grupo pequeño, pero de con un espíritu sectario, con una supuesta líder por allí que anda recolectando almas, como hacen también los musulmanes fundamentalistas, ¿no? Recopilan en todo el mundo gente resentida para hacer su ejército, ¿no? Así también estas profetas andan por todo el mundo a través de las redes recopilando almitas débiles y susceptibles a cosas nuevas y raras y manifestaciones del Espíritu, y las sacan de la iglesia y las congregan ¿dónde? Y en una célula de Al-Qaeda. Ahí queda. Que no pertenece a una congregación local. ¿Me explico la ironía? Bien. Pero es ¿para qué? ¿Para qué Dios pone? ¿Para qué Dios pone pastores? Para que estén al vicio, para que estén de bandera, para que lleven corbata, para que se saquen foto, para que vayan y viajen a Israel, para que viajen a Tierra Santa los pastores allá a recibir la unción y la traigan para la iglesia. Para eso pone Dios pastores. No. Para llevar a la madurez al cuerpo de Cristo y para que ya no seamos niños fluctuantes por todo viento de doctrina, para que no estemos llevados de aquí para allá por lo que por allí sea, sino porque hay hombres, y yo diría mujeres, que por estratagema, ¿sí?, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia, o sea, significa que lo hacen con
con gran habilidad para captar al ingenuo, al que no tiene una determinación a aferrarse a las Escrituras, sino que esté movido por el emocionalismo, por la intuición, por el parecer, por el intelectualismo. Guarda también, porque así como está el emocionalismo, está el intelectualismo. Y en realidad la mente está puesta para que, conformada a las Escrituras, pueda tener como resultado emociones positivas tan deleitosas como es llorar en la presencia de Dios, alegrarse y hasta, qué sé yo, saltar si quiere, no sé, de la felicidad que siente de estar con el Dios del cielo. Amén. Esa comunión tan profunda y tan bella con Dios. Eso trasciende a las emociones. Ahora, cuidado con la persona que va solo con las emociones. La música, recuerde que mueve multitudes. Vos podés agarrar un par de guitarras eléctricas, un bajo, una batería, y ya listo, y con eso le damos y llenamos un estadio y la gente mueve y es para Cristo y todo. Y saltamos 15 horas seguidas. ¿No? Salta para Cristo, salta. Ponele. Y después, después el problema es lo que se dice después. Bueno. 4. Usar los dones de gracia para servir en un espíritu de vida de piedad. Esta es la cuarta lista. Romanos 12:6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, ¿en qué? En el de servir. ¿Y el de la enseñanza? En la enseñanza. ¿Y el que exhorta en la exhortación? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hay unas ciertas cualidades que tiene cada uno de estos dones, que no necesariamente te hacen líder, excepto el que preside. ¿Quién es el que preside? El ente que preside, el presidente o la presidente. No está bien dicho la presidenta. ¿Por qué? Porque es presidir y el agente que preside es un ente. Y por eso se termina en ente el que realiza la acción de presidir. Pero hombre, no importa. Pero cambia, tiene género el hecho de presidir. En el caso de la iglesia, el que preside sí es un hombre. Eso sí tiene que ser así. En el hogar, el que preside sí es un hombre, porque ese es el diseño divino, ¿sí? El que preside. Pero ¿cómo debe hacerlo el que preside? Con solicitud, con un sentido, exactamente, con un sentido profundo de diligencia, de responsabilidad, con aptitud dispuesta a hacer esa tarea. Eso es importante. Bien. El que reparte, ¿cómo debe hacer? O el que da. O el que, con alegría, con liberalidad, o sea, generosamente, no tiene que ser a regañadiente y lo menos que pueda, porque generalmente buscamos los versículos para dar lo menos que podamos. ¿Sí? Y el que hace misericordia, el que atiende a las personas con necesidad, ¿cómo lo hace? Quejándose. A mí siempre me mandan los enfermos, los pobres, todo. No, dáselo al pastor para que lo atienda. Pues total no trabaja, es pastor. Con alegría, diga conmigo, con alegría. Bueno. Vamos al liderazgo. Ya dejamos los dones de lado, porque si no, 4 listas de dones. Después, ¿por qué no digo que es exhaustivas? Las listas que no son exhaustivas. Por ejemplo, ¿está en estas listas el don de continencia? ¿Yo leí don de continencia? No. ¿Y dónde está esto del don de continencia? ¿Dónde habla Pablo del don de continencia? Cuando habla del matrimonio.
o cuando habla de la soltería. O sea, ¿quién se debe quedar soltero en Cristo? El que tiene don de continencia. Sí, si no, cásese. Bueno, pero entonces ¿tengo la obligación de casarse? No, bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que no juegue con eso diciendo, no, yo sirvo al Señor y no me caso, y en realidad no es para servir al Señor. Es para no tener ningún compromiso, ni con marido, ni con mujer, ni con servicio, ni con la iglesia, ni con nada. Es mentira que es para servir al Señor. Cuidado con la manipulación de los términos. ¿Sí? O sea, si se queda soltero, está bien. Es que no consigo mi idónea. Bueno, está bien, está perfecto. Porque no me voy a casar con el la primera que pase. Bueno, le dice, Señor, por fe, la próxima que pase, esa va a ser mi esposa. Ahí está. Bueno, abrí los ojos. Bueno, ahí está. Esa es tu esposa. Bueno, o viceversa. No se malinterprete, ¿sí? Ahora, usted debe ser diligente también, debe ser un poco canchero, ¿no? Después le voy a contar lindas noticias también, que tenemos aquí unas lindas noticias. ¿Le gustan esas lindas noticias de revistas, de chismes? Bueno, pero yo no las puedo contar porque soy pastor, ¿no? Vamos a buscar un chismoso, alguien. Bueno, después le voy a contar esas lindas noticias, pero mientras tanto le cuento estas otras, estas que son serias. La Biblia dice que hay un don de continencia, y el que no tiene don de continencia, por ejemplo, decía de las mujeres vírgenes que se casen o de las viudas jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Y no, pues ya hicieron un compromiso con Cristo, ahora son viudas y van a servir a Cristo. Y Pablo dice, no. Que las viudas jóvenes se casen, porque hacen su compromiso con Cristo, que van a servir a Cristo, porque haciendo memoria de la viuda que era 81 años de servicio a Cristo con ayuno y oraciones todos los días en el templo. Ay, no, pero a mí no me da como para estar hasta los 115 años y 80 años de servicio en el templo. No, a mí déjame. Bueno, si usted dice así, ve que en la iglesia Pablo decía, no. A casarse no es porque no vaya siendo la viuda joven, después rompen su compromiso con Cristo y andan haciendo lío por ahí, se convierten en chismosas, esto, lo otro. No. Vamos, a buscar marido, dice. Entonces arréglese, póngase linda y listo, y busque un novio. No le pida a San Antonio, pídale a Cristo. Amén. Pero, pastor, yo ya soy viuda, grande. Ya está, listo, más vale. ¿Sirve a Cristo o no? Claro, hasta la muerte, dice. Amén, esa viuda me gusta. Claro que sí. Bueno, listo. Vamos al liderazgo. Seguimos. La definición más sencilla de liderazgo podemos encontrar es que el liderazgo es influir. Diga conmigo, el liderazgo es influir. Bien, se designa con el término de liderazgo al proceso de influir en las creencias, valores y acciones de los otros y apoyarlos. ¿Me está siguiendo, no? Para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes del grupo al cual pertenece. ¿Entienden? Por tanto, el liderazgo se trata, en una palabra, en una frase, de influir a los demás para bien, ¿no? ¿También hay liderazgos malos? Y sí. Pero ¿cuál es la idea del liderazgo? Ser líder, ¿qué es en una palabra? Es influir a los demás, animarlos a que practiquen las buenas obras, a que se congreguen, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Animarse a amarse, a perdonarse, a trabajar, a comprometerse, vale la pena, mostrar el ejemplo personal del liderazgo, ¿no? El líder va primero, yo soy el primero en estar, primero en hacer, el primero en esto. No es aquel que imparte órdenes nomás. Está ahí, en la cancha, digamos. Es como Scaloni, bueno, está en la cancha, o sea, a él le toca dirigir.
pero está en la cancha. No se va a tomar mate mientras, bueno, me avisan cuando terminan los 90, yo vuelvo. No, está ahí para dirigir, para hacer los cambios. Bueno, juega, no juega, pero dirige. ¿Está? Bueno, pero ¿y qué hace? Anima, exhorta, corrige. Haciendo la analogía del fútbol con la iglesia también. Está ahí para que todos jueguen, cada uno en su puesto. Unos de 2, otros de 9, otros de 11, otro de 10. Ahora, todo el mundo le gusta ser el 10. Pero no todos pueden ser 10. ¿Cuántos pueden ser 10? Uno. Y hay uno solo en el mundo. Bueno, no voy a decir. Pero quiero que entiendan esto, que el liderazgo es eso. Ahora, quiero mostrarle, y vamos a viajar a una isla del Mediterráneo, ¿le parece? ¿Le gustaría? Bueno, pero la isla que vamos, bueno, no sé cómo estará ahora, pero si viajamos en el tiempo, imaginariamente, vamos a ir a la isla de Creta. ¿Qué le parece? En el medio del Mediterráneo. Bueno, le voy a contar algunas cositas divertidas de ahí también. Lo hago así para que no se me aburra, porque faltan 2 horas de prédica todavía y no vamos a terminar, ¿sí? Bien. El porqué de la necesidad de liderazgo. A ver, ¿por qué? Si podemos estar juntos todos y podemos ponerle onda un poco todos y cada uno hace lo que puede, da lo que puede, aporta lo que puede. ¿Por qué? A ver. Bueno, ahí opinan hermana, es un lío. ¿Alguno que opina otra cosa? Bien. Bien, perdón. Bueno, igual es un lío si cada uno hace lo que quiere, ¿no? Bueno, vamos a Tito. Miren estas palabras. Le dice Pablo, le escribe a Tito. Por esta causa, ahora vamos a ver cuál es la causa, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo, recuerde, la palabra obispo es la traducción literal es supervisor. La transliteración sería casi por ahí obispo, pero en realidad la traducción correcta es el supervisor. Bueno, es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no se puede hacer nada. Porque generalmente uno dice, pero vos vas a la iglesia, no te dejan hacer nada. Bueno, si querés ser obispo, menos. Nada de qué, nada de que sea pecado. En realidad, ¿qué cristiano puede cometer algún pecado con permiso o con cierta licencia? ¿Alguno puede? Como poder puede, pero no debe. Bien. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Aquel que va siempre al choque, siempre a la pelea. No codicioso de ganancia deshonesta, no codiciar algo que no le corresponde. Bueno, sino que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Qué carácter equilibrado hay que tener, ¿no? Hay que tenerlo. Y si no lo tengo, hay que hacerlo. Porque lo demanda Dios. Bueno, pero así, a mí me hizo así, mi abuela era igual, mi abuelo era igual, era un loco de la guerra y yo soy loco de la guerra también. Así que aguánteme así. Bueno, era loco de la guerra tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, pero vos, no, dice Dios. ¿Qué tenés que hacer? Cambiar. ¿Y cómo hago? Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y la práctica de la piedad. Esfuérzate, ejercítate para la piedad, decía Pablo a Timoteo, porque la piedad, el ejercicio corporal para un poco aprovecha, más la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa en la vida presente y también en la vida venidera. Así que ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ejercitarse para la piedad? Practicarla, hacer fuerza, hacer el esfuerzo de
convertirse en un hombre o en una mujer que sea retenedor de la palabra fiel también, tal como ha sido enseñada, evitar esto de cambiar. Pero todo el mundo lo hace. Pero si la palabra enseñada es de otra manera, entonces vaya para el lado de la enseñada, no porque todo el mundo lo hace, ¿sí? Porque para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Y ahí viene la causa por la cual lo dejé en Creta. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces. ¿Qué es una persona contumaz? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo se tapa la boca a alguien? Con fundamentos. No decirle, calladito, calladito. ¿Así se le tapa la boca a alguien? No, eso es ser pendenciero. Sino hay que argumentar. Argumentar. Y en eso, esa es la guerra espiritual, de argumentos. Nuestras herramientas no son carnales. La prepotencia, la violencia verbal, la violencia física menos las armas de fuego, las armas blancas. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción. ¿Dónde está la guerra espiritual? Con los demonios, con Satanás, sí. ¿Y cómo? Te reprendo, Satanás, te reprendo. Atamos al príncipe de la ciudad, espíritu de drogadicción, espíritu de cannabis. Y ya se fue el espíritu de cannabis por todos lados. ¿Cómo? ¿Espíritu de qué? Y así hacen la guerra en las iglesias. Y ya el cannabis desapareció, la droga desapareció la violencia, la promiscuidad, desapareció la pornografía, todo. La iglesia ha crecido en Córdoba tremendamente. ¿Y cómo está el pecado? Más grande, porque la guerra espiritual no va por ahí. La guerra espiritual va con verdad, argumentos, contra argumentos de la sociedad, argumentos filosóficos, argumentos ideológicos. La guerra es contra palabras, ideas, formulaciones de personas corruptas de entendimiento o cegadas por su propio pecado o personas que Dios ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios, que ya en vida entregó a pasiones desordenadas, a inmoralidad sexual y a tener una mente reprobada que la única cosa que puede pensar es en corrupción. Y uno dice, no cae azufre y fuego como en Sodoma y Gomorra ahora. Dios está bastante tranquilo. Dios no cambia, hermanos. El Dios de Sodoma y Gomorra ya entregó a una mente reprobada a muchas personas para cometer cosas horrendas y para tener una mente totalmente oscurecida, muy intelectual, pero fueron sus razonamientos contra los argumentos de Dios, oscurecieron su corazón, se entenebreció el corazón y fueron cegados. Y Dios los entregó a eso. Piensen, digan y argumenten lo que quieran. Entonces, esas personas son los instrumentos de Satanás para minar las mentes tiernas, las mentes de los jóvenes, las mentes de personas grandes y la mente de pastores también, para cometer toda clase de errores doctrinales, toda clase de errores teológicos y comunicarlos a la iglesia y la iglesia decir amén. Y los niños decir amén, y los niños o las niñas decir cosas y tener, ¿de dónde sacaste eso vos? Y de la influencia de mentes corruptas, oscurecidas, entregadas por Dios, quemadas. Ya no por azufre y fuego, sino el juicio de Dios constituyen, hacé lo que tu carne te dicte, hacé lo que tu mente y tus ideologías te manden. Allí va. Hasta la muerte. Luego el juicio, ¿no? Ese es el juicio de Dios. Por eso dígale al Señor, Señor, líbrame de mí mismo.
líbrame de las cosas que me son ocultas, preserva a tu siervo de las soberbias, o a tu sierva si es mujer. Porque entonces estaré limpio y podré enseñarle a los transgresores el camino. Bueno, al final no me respondieron. ¿Qué es la palabra contumaz? Porque hay muchos ahí en Creta, había muchos. Contumaz, persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. En una palabra, ¿qué es una persona a la cual vos le aconsejás, le advertís o recibe un castigo y no cambia? ¿Cómo se llama en una palabra? No sé si rebelde. Ahí está, en criollo, cabeza dura. Porque vos no le decías a tu hijo, hijo, no seas contumaz. Bueno, eso dice en el diccionario de la Real Academia Española, pero la Biblia no fue escrita en español, ¿fue escrita en qué? El Nuevo Testamento. En griego. Y la palabra griega que se traduce por contumaz es anupotactos. 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 Que significa insubordinado, no sometido. Hay muchos contumaces o insubordinados, no sometidos. Muchos que hablan vanidades y engañados. Entonces, ¿el liderazgo qué tiene que hacer eso? Corregir todo eso. Entonces, ¿qué hace? Pablo le dice, bueno, en cada iglesia va a establecer ancianos. ¿Para qué? Porque hay demasiada gente contumaz o insubordinada, no sometida, ¿sí? Hay mucha gente que habla vanidades, cosas huecas, cosas sin esencia teológica, y hay mucha gente que ya del todo, engañadores, porque hay gente engañada que habla vanidad y tonterías, o cosas de ideologías y cosas infiltradas de la mal llamada ciencia o interpretaciones de la ciencia, o puntos de vista terrenales, o argumentos terrenales. Y hay gente que engaña, ya que es del todo viva, sagaz, astuta, y lo que busca es sacarle lo que más que pueda a la gente. Entonces, ¿qué hace el liderazgo? Viene para tener cierta fuerza de policía, digámoslo así, espiritualmente hablando, ¿sí? Cierta fuerza de control para evitar que la iglesia haya insubordinación, y eso hace un liderazgo, pero nunca puede ser un líder un anupoctatos. ¿Por qué? ¿Y por qué es un anupoctatos? Entonces, si no deja de ser anupoctatos, no puede ser líder. ¿Se da cuenta? No puede ser alguien ejercer, por ejemplo, y los que son policías o los que están estudiando, saben que no puede entrar a la fuerza un ladrón. Tiene que tener por lo menos ciertos principios morales. Ayer yo estuve dando mi materia, como suelo hacer los sábados en el Radio Club. Estuve hay como 20 del ejército, 20 de fuerzas especiales, de policía aeroportuaria, y entrenando esa gente en comunicaciones, ¿no? Ahora, esas personas están allí para aprender porque quieren aprender. Fíjese usted, y eso de manera voluntaria, ¿no? Ellos se subordinan porque quieren aprender, a pesar de que son una fuerza especial en la sociedad, con autoridad, para el delincuente. Pero ellos saben, y cuando nosotros los instruimos en el Radio Club como nuevos radioaficionados o en comunicaciones, les comunicamos también los valores que un radioaficionado debe tener, ¿sí? Y que son la solidaridad, el compañerismo,
el estar siempre como el Boy Scout, ¿recuerdan? Siempre listo para ayudar, para dar una mano, más antes cuando no había comunicaciones digitales. Tratamos de inculcarle esto también a ellos para que absorban esa misma filosofía de vida. De alguna manera nosotros estamos inculcando esos valores. Y ya saben que soy pastor y siempre hay una oportunidad, justamente por esa razón, para dar testimonio, para predicar la palabra. Y, por ejemplo, lo primero que les enseñé es lo que... ¿Saben quién inventó el código Morse? Bien ahí, Samuel Morse. Bien. Bueno, él, las primeras palabras que transmitió desde el Congreso de los Estados Unidos en Washington en 1870 y algo, las primeras palabras que transmitió fueron un versículo de Números que decía lo que Dios ha hecho. Y bueno, yo ya le estaba hablando a todo el ejército ahí de las palabras de Dios, con toda esa gente que no conoce a Cristo, ¿no? Y gente que digo, wow, toda esta gente se subordina para aprender algo a la cual se le puede inculcar valores. Bueno, qué bueno que la iglesia de Cristo fuese así, que estaba lleno el salón de gente escuchando, ávidas de querer conocer. No al contrario, siendo anupoctatos o siendo personas que hablan vanidades o personas engañadoras. Bueno. Vamos a los oficios. Y aquí voy a hacer algo más, porque vimos el liderazgo para qué es necesario. Vimos los dones, que no una cosa lleva a la otra necesariamente, y que no porque alguien tenga el don de enseñar tiene que ser pastor. Ahora, el pastor debe saber enseñar, debe tener el don de maestro. Pero el maestro no necesariamente tiene que ser pastor ni líder, sino que el que está enseñando en la enseñanza, el que está en la que hace misericordia en la zona de misericordia, ¿sí? El que la administra, el que preside, bueno, el que preside es el líder principal, digamos, debe hacerlo con solicitud. Ahora, el que preside, por supuesto, debe tener ciertas cualidades también. Eso sabe, ¿no? Porque los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honra y honor también, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Quiere decir que hay ancianos que no necesariamente tienen la capacidad de predicar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Quiere decir que hay ancianos que son ancianos, pero no predican ni enseñan, pero son ancianos, personas maduras en la fe que tienen la capacidad de acompañar en ese presbiterio. ¿Está? Entonces ve cómo usted ahora comienza a separar eso. Claro, acá el pastor no tiene que ser bailarín, que toca, que baila, canta, salta, predica, habla, hace la publicidad y hace el programa. No necesariamente. Ahora, recuerde esto, dones, oficios y liderazgo, no todo va junto y una cosa no implica la otra necesariamente. ¿Está? Eso quiero que le quede claro, pero termino con los oficios. El de apóstoles, un término que se aplica en particular a los 12 que habían visto al Cristo resucitado. Recuerden que para ser apóstol hay que haber visto a Cristo resucitado. ¿Usted vio a Cristo resucitado? Entonces no puede ser apóstol. ¿Vio algún apóstol? Pregúntele si vio a Cristo resucitado. Si no vio a Cristo, si dice que sí, mintió. Y si dice que no, entonces no puede ser apóstol, ni apóstola. ¿Amén? Bueno, un término que se aplica en particular a los 12 discípulos que habían visto al Cristo resucitado, está en Hechos 1:22. Incluido Matías, que reemplazó a Judas. Más adelante, Pablo también fue llamado, dice, apartado de la forma única, como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Pablo tenía un ministerio particular, en Gálatas 1:15 está ahí. Y fue contado entre los apóstoles, a Pablo, ¿no? Este apóstol también tuvo un encuentro personal y milagroso con Jesús al convertirse en camino a Damasco. Ustedes lo saben, ¿no? Está en Hechos.
Estos apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa. Diga conmigo, de forma directa. No fueron escogidos por el Espíritu Santo, Si alguien dice, bueno, yo soy apóstola llamada por el Espíritu Santo, la señora miente. Diga conmigo, miente. ¿Por qué? Porque los que son apóstoles tienen que ser apóstoles de Cristo y llamados por el Cristo resucitado, haberlo visto y tienen que tener un llamado personal por él. ¿Está? Ahora lo que pasa es que se comporta como un apóstol. Bueno, está bien. Si usted le da el título de manera afectiva, está bien. Siempre caemos en lo mismo con el tema de pastora. Pastora en la Biblia no es, pero lleva un título por la tarea que realiza en una sola carne con el pastor. ¿Sí? Ahora usted me dice, bueno, pero el presidente, la primera dama no es la presidenta, no. Es la primera dama. ¿Y por qué se le dice primera dama? ¿Dónde dice que hay que decir la primera dama? No sé, la cultura. Bueno, ¿y por qué le dicen pastora? Y bueno, la cultura, lo mismo. ¿Está mal? No, que confunde. Y bueno, no lo diga más. Y si no confunde, y bueno, sígalo diciendo, ¿qué problema hay? Ahora, la función, el oficio de pastor, ¿quién lo cumple? Un hombre. El apóstol, un hombre. ¿Sí? Sé que por allí a los movimientos, bueno, pero a los movimientos no le importa nada. La iglesia no se preocupe por los movimientos ideológicos de este tiempo, no se preocupe ni discuta con ellos, porque muchas de esas personas ya fueron entregadas por Dios a su mente reprobada. No discuta con un contumaz. En tal caso agarro los contumaces que tenga al lado y vení. Te voy a enseñar con mansedumbre. ¿Así hay que enseñarlo o no? Corrija. ¿Para qué están los ancianos? Para que corrija con mansedumbre a los que contradicen. ¿Cómo hay que corregirlo? Mansedumbre. Y si no se corrige, y bueno, vamos con 2 testigos. Y si no se corrige, a la iglesia. Y si no se corrige, fuera. Nombre de Jesús. Bueno, estos apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa y por esto llegarán a conocerse como apóstoles de Jesucristo. Cristo les asignó 3 responsabilidades básicas. Poner los cimientos de la iglesia, Efesios 2:20. Recibir, declarar y escribir las palabras de Dios. Escuchen, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. ¿Dónde está? En Efesios 3:5, Hechos 11:28 y Hechos 21. Y tercero, dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12 y Hechos 8:6, Hebreos 2:3. El término apóstol también se emplea en el sentido más general, porque la palabra apóstol viene del griego apostolón, que significa, ¿saben qué significa apostolón? Apóstol o enviado, las dos cosas. Bien. Apóstol se emplea en el sentido más general para designar a otros hombres en la iglesia primitiva como Bernabé. Bernabé fue enviado, por eso se lo llamaba apóstol, pero no apóstol de Jesucristo. O sea, bueno, Bernabé era apóstol. Era enviado, por eso pero en griego es apostolón igual. Bueno, también se emplea en el sentido más general para designar a otros hombres en la iglesia primitiva, como Bernabé, Hechos 14, Silas, Timoteo en un momento. Él era un apostolón también, Timoteo. Y después fue pastor, tenía el oficio, pasó de ser apóstol enviado, no apóstol de Jesucristo, a quienes se les encargó la palabra de Dios. Timoteo no escribió la palabra inspirada de Dios, sí Pablo, que lo envió, y él fue un enviado de Pablo, de Dios también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Fíjense cómo algunos términos es importante remarcar, y otros, ¿no? Bueno, estos se denominan apóstoles de las iglesias. 2 Corintios 8:23. Y no apóstoles de Jesucristo, eso está claro. Como los primeros 13, digamos, ¿no? O 12. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado al morir. ¿Se dan cuenta de esto? Nadie fue reemplazado al morir, porque no se perpetúa el apostolado, porque es único. Profetas. No se trata de creyentes corrientes que tuvieran el don de profecía, sino de hombres con una comisión especial en la iglesia primitiva.
El oficio de profeta parece haber sido para el provecho exclusivo de la congregación local. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto se debe a que no eran enviados los profetas, no eran enviados como los apóstoles. Aunque, al igual que los apóstoles, su oficio cesó al quedar completado, ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. En algunas oportunidades pronunciaron ciertas revelaciones, usted sabe, Talagabo, ¿no? Directamente de Dios, y también hablaban sobre la revelación ya dada para explicar al resto de los creyentes. Esto se implica en Hechos 13. No fueron usados para recibir las Escrituras. No fueron usados para recibir las Escrituras. Sus mensajes deberían ser juzgados por otros profetas o evaluados por otros profetas. ¿Y con qué referencia? Con las doctrinas de los apóstoles. Los otros profetas deberían tener en cuenta claramente la doctrina de los apóstoles, a ver si lo que está diciendo fulano es correcto. Eso habla de que no eran infalibles. Podrían hablar. Bien. No fueron usados para recibir las Escrituras, sus mensajes debían ser juzgados por otros profetas para su convalidación. 1 Corintios 14. Y debían conformarse a la enseñanza de los apóstoles. Estos dos oficios fueron reemplazados por el ministerio de los evangelistas y pastores maestros. ¿Qué hacen los evangelistas y pastores maestros? Bueno, los evangelistas, hombres que proclaman las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. Eso es un evangelista. ¿Dónde está lo que proclama el evangelista? En la Biblia. Bien. El uso de este término en Hechos 21:8, 2 Timoteo 4, ahí hay ejemplos. Y el verbo relacionado, que se traduce predicar el evangelio, ocurre 54 veces, y el sustantivo relacionado se traduce evangelio, se emplea 76 veces en el Nuevo Testamento. O sea, hay muchas palabras, muchos predicadores del evangelio. Bueno, finalmente, pastores y maestros. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio o cargo de liderazgo en la iglesia. La palabra griega que se traduce "y" puede significar en particular. O sea, como le decía, ¿no? El pastor y maestro está unido eso, por medio de esa conjunción. Así que las dos funciones se definen en conjunción. El ministerio del pastor que enseña se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor, con mayúscula, Jesús, ¿no? La persona que ejerce este oficio también se llama anciano y también se llama obispo. O sea, usted me puede decir pastor, obispo, anciano, maestro, como quiera. Bueno, le dice maestro, ¿veo cómo se usa en la calle? Bueno, es una frase afectiva de respeto al prójimo. Maestro, ¿me permite? Le dice usted. Pero no es porque le va a enseñar algo, sino por una frase afectiva. Ve como a veces nosotros, si somos muy literales en todo, cometí un pecado, le llamó maestro, Jesús dijo, no le llaméis maestro a nadie. No, le está diciendo, maestro, me da una mano. Claro, ve, según la acepción con que ve la palabra. Por eso, usted tiene que tener cuidado cuando mete todo junto o se hace demasiado exquisito en separar todo y tener su propia doctrina. Sea manso, no sea ahí rebusque la quinta pata al gato, porque el gato tiene 4 patas, ¿sabe? Lo que sale para arriba es la cola. Entonces, no le busque otra forma al gato cuando tiene 4 patas. Usted dice, bueno, el gato anda, es gato. Sea negro, blanco, jaspeado, 3 colores. O si es 3 colores en hembra. Pero más o menos es gato. Pelo corto, pelo largo. De angora o lo que sea. Entonces así, usted, si quiere ser preciso, luego conviértase en un estudioso de la Biblia y no un pendenciero. Pastor no está para contender, sino para enseñar con mansedumbre a los que contradicen. Bueno, y así los ancianos están para cuidar, pero los ancianos no necesariamente son pastores, no necesariamente predican y enseñan.
Pueden predicar, sí, pero son predicadores, no. Algunos, a ver, pastor, y con los dones me quedó. Bueno, le dije que no íbamos, ya se nos fue la hora un montón, podríamos seguir. Y seguir en detalle. Pastor, ¿pueden los dones manifestarse? ¿Puede hablar a alguien en lengua? Mire, Dios puede hacer cualquier cosa. Ahora, yo me preocuparía, en vez de querer el don de lenguas, me preocuparía muchísimo más en tratar de amar más a mi hermano, porque yo sé que si hay algo que me falta, es más amor más que lenguas. Si hay algo que me falta, hermano, es más paciencia, más mansedumbre, más benignidad, más bondad, fe, más templanza. Nos falta más de todo eso. ¿Para qué quiero las lenguas? Es más, el mismo Pablo, yo prefiero hablar entre ustedes 5 palabras en lengua, prefiero hablar 5 palabras en lenguaje articulado que usted me entienda, que 5.000 palabras en lengua. Pablo decía, pero no me importa hablar en lengua, prefiero decirle 5 palabras y que las 5 me entiendan. ¿Se da cuenta? Es más, después de que Pablo desarrolla los dones del Espíritu Santo, ¿cómo termina eso? Mas yo os muestro, en el capítulo final, capítulo 12, un camino más excelente. ¿Y qué dice Corintios 13? ¿De qué habla Corintios 13? Del amor. O sea que si hay algo que necesitamos, el amor que es sufrido, no es jactancioso, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mire, estas cosas casi ni las practicamos. Nosotros andamos no irritados, mansos, amando a todo el mundo, siendo pacientes, no buscando lo nuestro, siempre al servicio del prójimo, siempre listo. Mentira, hermano. Queremos manifestaciones del Espíritu y profecía. Y el don de profecía es más bien tiene que ver con el de predicar. Cuando Pablo dice, anhelo que todos profeticen, anhelaría que todos sean predicadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos estén acá? No, en un sentido, sino que todos tengan la capacidad de estar acá. Eso está diciendo Pablo, de estar enseñando a multitudes. Ojalá todos sean profetas. No, ¿para qué quiere saber el futuro? A ver, ¿para qué quiere saber el futuro? Consulte más bien un astrólogo, un adivino, el que tira la bola de cristal, un que tira las cartas, y ahí va a tener el futuro. Con el diablo, ¿no? Por supuesto, pero... ¿Para qué quiere el futuro? A ver, ¿cuántos quieren saber cuándo se van a morir? ¿Cuántos quieren saber cuándo van a tener el accidente próximo? ¿Cuál va a ser la próxima enfermedad que se va a agarrar? No, pero yo quiero saber otra cosa, cuándo Dios me va a prosperar, cuándo Dios me va a hacer comprar el auto que quiero. Usted es un vivo interesado. Usted quiere saber el futuro que a usted le importa. Bueno, entonces consulte el zodíaco para eso. Mal en el amor viene la finanza, ahí tiene. ¿De qué signo soy? Yo no soy de ningún demonio, la verdad. Soy de Cristo. Bueno, aprendimos cosas lindas hoy, ¿sí? Aprendimos cosas lindas. Bueno, vamos, a ver, el que tiene el don de la música, venga. Pero también este muchacho es líder de la alabanza. Bueno, porque tiene la capacidad de influir, acompañar, exhortar, animar a todos a tocar ¿qué? Que cada uno toque su instrumento, pero juntos, como dice el 133, y en armonía. Porque si tocan en desarmonía, ¿sí? Tocamos un tono en armonía. A ver algo armónico. Bien, así, inspirado. Otro. Tonos mayores, a ver, tonos alegres.
Sí, bueno, es por eso queremos comprar el teclado nuevo. Ya 5 teclas no andan, otras salta como loco. Bueno, tocame en tonos menores. Tonos tristes. Tonos mayores. ¿Bien? Tonos de... ¿Suena lindo? Tanto el que es medio melancólico como es el que es alegre. Bueno, tócame una desarmonía total. Bien, esos ejemplos sirve. Si todos los músicos, cada uno toca una nota diferente, en una nota diferente, sale un asco. Por eso ellos ensayan y tratan de mejorar. Entonces este muchacho trata de decirle, bueno, muchacho, vamos. Vamos, ¿no? ¿Qué le decís? Bueno, vamos a tratar de mejorar. Ensayen esto, ensayen lo otro, practiquen, practiquen. Eso es liderazgo. ¿Tá? Un liderazgo con un don acompañado. ¿Sí? Bueno, ahí ven un ejemplo. Ahora, puede ser otra persona. Venga acá. El baterista, venga. Y venga las del coro. Y venga el dirigente también, si es tan amable. De hoy. Mire, para que usted vea. Este caballero tiene un don. Yo no le dije a Susi, vamos a hacer otro baterista más. Vamos a hacer en el nombre de Jesús. Sino que Dios le puso el don. De chiquito empezó. Pero tiene la responsabilidad de perfeccionarse. A veces anda bien y a veces le erra el tiempo y bueno, pero va aprendiendo y va haciendo cada vez mejor. Sé que en el último ensayo, según dicen, la rompió, en el buen sentido. Gloria a Dios por eso. Ahora, tenemos otro caballero aquí. Este caballero él tiene un don de cantar. También tiene la responsabilidad de perfeccionarlo, sí, pero tiene un oficio, el de anciano. Y tiene un liderazgo. Ahí ve la coordinación. Para estar en el ministerio liderando la consejería. ¿Sí? Ahora, no necesariamente una cosa y la otra tienen que estar juntas. Vieron cómo cada uno tiene dones y los ejercita, los pone y está en su lugar, pero como Dios quiso. Esto quiero que lo entiendan, mi hermano. Como Dios quiere, Dios puso. Dios lo puso ahí, Dios. No, pero los puso usted. Bueno, ahora, ¿y si Dios dice que no? ¿Yo lo puedo poner? No lo voy a poder poner. Y si Dios lo deja que lo ponga, por algo lo va a dejar que lo ponga. Porque es Dios. El punto es si creemos las Escrituras. Y finalizo con el objetivo de los oficios para que usted tome ejemplo. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. ¿Quién escribía acá? Pedro era apóstol y era anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria será revelada.
¿Qué le dice a los ancianos? Vengan, los 4. O los 3 que están hoy. Le dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahí. No por fuerza. Como dice, sino voluntariamente. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta o una forma mala de ver o de querer lo que no te toca, ¿no? Sino con ánimo pronto. Y eso es lo que tenemos, ganas, muchas ganas de hacerle bien a las personas. No como teniendo señorío, no que somos los señores, sino los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ejemplo en qué? Y citemos las palabras de Pablo a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Le podría decir a los muchachos acá, nadie tenga en poco tu juventud. Gustavo, Jorge, Hugo, nadie tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo de los creyentes en amor, palabra, espíritu, fe y pureza. En eso le dice, sé ejemplo. Y usted, el ejemplo que ve, lo trata de imitar, para que todos cumplamos con el mismo objetivo, que es el objetivo, es ser ministros de Jesucristo. Ser ministros del Evangelio de Jesucristo, ser servidores de Jesucristo, ¿está? Entonces hoy usted tiene una disposición más clara de lo que es ser obispo, miembro, supervisor, anciano, tener dones, tener un liderazgo. No una cosa implica la otra, ya no discuta el tema porque ahora está claro. Léalo, repáselo, véanlo en la Biblia, va a tener el bosquejo, tiene un montón de citas bíblicas, tiene para hacer deberes un montón. Hágalos, practique, aprenda y dele gracias a Dios que tiene recursos aquí. No tiene que viajar, no tiene que ir lejos, solo venir a la iglesia. Amén.